¿Cuántos son ustedes? 9. No, 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 no sé. Ah, no sé. Bueno, pues aquí falta más de la mitad. Bueno, en eso necesito que los que están me confirmen si se ve la pantalla que trato de compartir. Sí, se ve. Ok, entonces, dime si ahora se ve en modo presentación. No, No, no sé. Se ve igual y no está pasando, ¿verdad? No. exacto, no está pasando. Ok, una cosa. Doctor, que le dé acceso a los demás, por favor. Sí, un momentico. Ya, bueno, creo que todavía faltan. Mientras yo trato de poner todo en pantalla completa. Si no, creo que voy a ocultar aquí. Voy a ocultar aquí.
y lo voy a dejar así. Qué pesado. Ahí sí se ve. Confírmenme. Sí. Ok, yo creo que lo voy a pasar así. Eh, Déjame ver si hay alguien todavía en cola. No veo a nadie en cola. Entonces, miren, ¿qué dieron la semana pasada? Dieron monitorización, ¿verdad? No se dio No nada. tuvimos clase. ¿No tuvieron clase? No. No. Eh, ok, ok. Yo no sabía, no sabía. Había alguien que le iba a dar la clase, porque a esa hora yo tengo, o sea, normalmente yo tengo clase a esta hora, y alguien estaba eh, encargado de dar esa clase. Pero nada, nada, nada. Eh, Ustedes tienen el programa, ¿saben qué temas les faltan? Hoy vamos a dar esto, pero quiero programar para la próxima semana cómo lo haríamos. Nos queda la clase de la próxima semana y el examen final que sería la semana de arriba. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, sé que le faltan la clase anterior, o sea, la semana anterior a la pasada tuvieron clase. Lo último que dimos fue el examen, el parcial. Ok, y el último tema que vieron, ¿cuál fue? Ok, ok. Bueno, entonces mire, hoy vamos a hablar de monitorización respiratoria. Bien, la próxima semana vamos a hablar de monitorización cardiovascular y del bloqueo neuromuscular. Y vamos a hablar de unidad de recuperación post-anestésica. ¿Me siguen? ¿Lo puedes repetir, por favor? La próxima semana vamos a hablar de eh, monitorización cardiovascular, neurológica y del bloqueo neuromuscular.
monitorización cardiovascular, neurológica y del bloqueo neuromuscular. Y vamos a hablar de unidad de recuperación post-anestésica. Ok, ya. Gracias. Bien, entonces, serían 2 temas, es un poquito largo, pero yo creo que se pueden dar en 1 hora, en 2 horas sin problema los dos. O sea, las 2 horas que le corresponden de clase, igual sería virtual, y yo creo que no debe haber problema con eso. Entonces, hoy vamos a hablar de monitorización respiratoria, pero antes, con relación a los temas, vamos a hacer lo vamos a hacer diferente. Yo voy a dar la parte de monitorización, la voy a dar yo, y ustedes me van a echar una manito con la parte de unidad de recuperación posanestésica. Como ustedes van a leer sobre el tema de su libro de texto, que es el Miller pequeño, y van a hacer una presentación resumida, corta de eso. No es una presentación que ustedes van a hablar solo, vamos a hablar igual, usted y yo, pero ustedes van a poner de su parte en el diseño del material audiovisual, el material visual, porque es solamente una presentación, y la van a aplicar entre usted y yo. Bien. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Pero hablen, no se queden callados. Ok. Entonces, Wildania, ¿verdad? Wildania, Usted no está mencionando a nosotros, pero mi nombre es William. ¿eh? Es Williania. William, sí. Pero yo te puse Wildania aquí. No sé, pero. Hay una Wildania también. A Wildania, a la estudiante que yo le escribí. Ah, sí, no, esa es otra. Ok. Entonces, con Wildania yo coordino cualquier cosa, ella me puede preguntar si necesita alguna guía, alguna indicación con relación a esa presentación que ustedes van a hacer. No tienen que volverse locos, ustedes no son anestesiólogos, es una presentación, un resumen de un capítulo de un libro, no más de ahí. ¿De acuerdo? Y ustedes hablan y yo les voy dando algún feedback y voy aclarando alguna cosita. Ok. Entonces, hoy veremos lo que es respiración, monitorización de la respiración. Déjame ver que yo creo que, yo no sé si se ve, sí, yo creo que se ve entero ahí. ¿Cómo así que se va entero? La diapositiva que se ve entera. Sí. Entonces, monitorización de la respiración. Esta es una presentación que me facilitó el doctor Astacio, su maestro. Por cierto, no me presenté, yo creo que alguno me conoce de aquí, porque Ben y yo nos repartimos desde hace tiempo la clase de laboratorio, somos los dos únicos que damos laboratorio de farmacología 2. Entonces, yo soy el doctor Acosta, anestesiólogo. Bien, entonces hoy vamos a hablar de la parte respiratoria de la monitorización. Cuando hablamos en esta parte, cuando hablamos de, yo no sé, respóndame, ¿se ve el cursor? Sí, se ve. Muy bien. Cuando hablamos de respiración, nos hablamos tanto a lo relacionado con el intercambio gaseoso y nos referimos también a lo que es el flujo de aire. ¿Ok? Forma parte del conjunto de parámetros fisiológicos que nosotros los anestesiólogos se vigilan durante un procedimiento quirúrgico o no quirúrgico que requiera anestesia. Bien. En anestesia, uno de los pilares o campos de trabajo, de acción del anestesiólogo es durante los procedimientos quirúrgicos y procedimientos intervencionistas que lleven anestesia. Y durante ellos nosotros tratamos de mantener el paciente dentro de parámetros fisiológicos
lo más cercano posible a un parámetro normal, sano, óptimo, o que no, o por lo menos que intervenga lo mínimo con el procedimiento. Para hacerlo, nosotros tenemos que conocer y registrar en tiempo real las variables fisiológicas del paciente en todo momento durante el procedimiento. Y para conocer esas variables fisiológicas hay que tener información del paciente. Esa información del paciente nosotros la obtenemos a partir de utilizar las maniobras semiológicas que en medicina se estudian desde que uno entra en la carrera, hasta la utilización de dispositivos o aparatos que nos auxilian en el registro de esas variables. Nosotros registramos variables cardiovasculares, tales como presión arterial media, presión sistólica, presión diastólica, temperatura corporal, relacionadas con las propiedades del corazón, fuerza de contracción, velocidad de contracción, automatismo, relajación, etc. Variables neurológicas como estado de conciencia, nivel de dolor, parámetros hemodinámicos, metabólicos, como por ejemplo en el concentración de gases, concentración de ácidos en sangre, como en la gasometría arterial, etc. Nosotros registramos y recabamos información de múltiples sistemas en tiempo real durante lo que dura el procedimiento, para que si hay un desajuste, si hay una anormalidad, uno intervenir rápidamente y llevar a ese paciente a lo que se quiere, a los niveles óptimos, más fisiológicos o que sean más óptimos para el procedimiento. Nosotros ahora vamos a hablar solamente de la respiración en función de flujo de aire e intercambio gaseoso. Entonces, como les dije, nosotros utilizamos las maniobras semiológicas que dependen simplemente de equipo básico como el fonendoscopio o inclusive más básico utilizando nuestras manos o el resto de nuestros sentidos. En primer lugar, tenemos el examen físico. Durante un procedimiento quirúrgico, el anestesiólogo forma un triángulo en el cual una arista es él mismo, la otra arista o vértice del triángulo es el paciente visto con sus propios ojos y la otra arista es el monitor que refleja que es el dispositivo o conjunto de aparatos o estación de trabajo de la que parte, que registra las variables, la variable fisiológica que nosotros mencionamos. Entonces, nosotros vemos al paciente y vemos el monitor al mismo tiempo. Dentro de lo que vemos al paciente en cuestión de respiración, nosotros vemos los cambios en el volumen de la caja torácica respectivos a la ventilación. Nosotros vemos la ventilación del paciente. Vemos frecuencia, vemos ritmo y vemos amplitud de expansión de la caja torácica, tanto en ventilación espontánea o cuando el paciente está ventilando de forma asistida o controlada. Utilizamos la ocultación, en la que recabamos información sobre los sonidos o ruido o murmullo vesicular, los ronquidos, los estertores tipo sibilancia, crepitantes, finas o gruesas, estridor inspiratorio o frote pleural. Bien, ya entrando de lo que son los aparatos que utilizamos para registrar variables relacionadas con la función respiratoria, tenemos la oximetría del pulso. Ustedes saben que la oximetría de pulso utiliza un aparato que es el pulso oxímetro. De manera tradicional o inclusive sumándose a la oximetría de pulso que uno siempre usa, nosotros usamos la palpación. Nosotros palpamos el pulso. Muchas veces durante una inducción endovenosa, es decir, pasar el paciente del estado consciente al estado inconsciente, esa es la inducción. Utilizamos medicamentos que son inductores que tienen mucho efecto hemodinámico. Y nosotros, como los pacientes generalmente están canalizados en miembro periférico, en miembro superior, entonces nosotros utilizamos la arteria radial, por ejemplo, para palpar el pulso y seguir con el pulso los cambios hemodinámicos, o sea, seguir cómo va cayendo la amplitud del pulso a medida que se administra el anestésico. Y eso es importantísimo porque nos da una información un poquito inclusive más rápido que el pulso oxímetro o que los aparatos. El pulso de nosotros, la palpación del pulso es más rápido que cualquier aparato. Pero bien, el aparato que mide el pulso es la pulsioximetría, que ustedes lo conocen porque es súper básico, súper viejo y está disponible en medicina general.
que mide, nos da otra información aparte del pulso, que es la saturación de hemoglobina en sangre. En ese gráfico ustedes ven, bueno, ¿cuál es el principio de la oximetría de pulso? La oximetría de los pulsoxímetros generalmente tienen díodos que emiten una luz hacia el tejido del sitio donde se coloca. Y luego detrás tiene un sensor de esa luz. Y se basa en fenómenos que ya ustedes conocieron de bioquímica, que es la espectrofotometría, en la que los tejidos, en este caso la sangre, van a absorber luz de cierta longitud de onda y van a dejar pasar. Bien, entonces, aquí se ven diferentes tipos de conformaciones de la hemoglobina. Se ve metahemoglobina, oxiemoglobinemia, hemoglobina reducida, carboxihemoglobina y sulfohemoglobina. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan que la curva de la oxihemoglobina se parece muchísimo, a la que más se parece de todas esas es a la de la carboxihemoglobina. Carboxihemoglobina es hemoglobina unida a monóxido de carbono. Y esa es una limitación que tiene la pulsoximetría. La pulsoximetría te mide saturación de oxígeno, pero no te distingue entre entre oxihemoglobina y carboxihemoglobina. Sí te distingue entre las otras y entre los otros tejidos. ¿De acuerdo? Y lo que hace básicamente es que el mismo pulsoxímetro tiene un algoritmo que resta la absorción de la desoxihemoglobina a la absorción de la oxihemoglobina. Y así te da un porcentaje de la hemoglobina que está saturada con oxígeno y ese es el valor que te muestra. No te ofrece información directa sobre la cantidad de oxígeno en sangre, ni te ofrece información directa sobre la cantidad de hemoglobina en sangre, sino qué porcentaje de la hemoglobina está cargada con oxígeno o con carboxihemoglobina. Entonces, sí te distingue mejor sobre las otras formas de la hemoglobina, como metahemoglobinemia, porque esos diferentes tipos de hemoglobina tienen diferentes niveles de absorbancia de la luz. La oxihemoglobina absorbe luz infrarroja y deja pasar la luz roja, que era lo que le decía, que el pulsoxímetro tiene dos diodos emisores de luz, uno de emisor de luz ultra infrarroja y otro emisor de luz visible roja, que es la que nosotros sí vemos. ¿De acuerdo? Entonces, la desoxihemoglobina, la hemoglobina no oxigenada, absorbe longitud de onda del espectro que corresponde a la luz visible roja y la oxihemoglobina a la infrarroja. Entonces, un algoritmo determina restando la desoxihemoglobina, restando la oxihemoglobina, y ahí tú tienes la saturación total de oxígeno. Entonces, eso es importante saberlo. Aparte, no solamente mide oximetría, sino también mide pulso. ¿Y cómo lo hace? A partir de cambios en el tejido. Es decir, va midiendo continuamente esa saturación, ¿de acuerdo? Que se mantiene igual en los tejidos que están constantes, en el componente constante que corresponde al epitel, que corresponde a la piel, a la uña, si se coloca en el dedo, al dedo de la falange, al hueso de la falange distal, etcétera. Eso está constante, pero sí va calculando el cambio, y el cambio lo da el nuevo pulso que trae hemoglobina nueva. Entonces tiene varias limitaciones. La limitación es que, como le dije anteriormente, como no mide concentración real de oxígeno, ni mide concentración de hemoglobina, tú puedes tener un paciente anémico o con un paciente con hipoxemia, pero manteniendo una saturación suficientemente alta, te puede dar un valor que parecería correcto, que parecería bien. Y sin embargo, el paciente está en una situación de peligro. Tiene esa limitante. También tiene la limitante que depende de que es sensible a movimiento, que es sensible a luz y que es sensible a la temperatura del paciente. A mayor frialdad de la extremidad donde se coloca el pulsoxímetro, más variación y menos sensible va a ser. A mayor luz que le dé al pulsoxímetro, el sensor va a sentir, va a registrar esa luz externa y entonces puede dar falso positivo. ¿De acuerdo? Entonces, con relación al pulso,
los pulsoxímetros modernos, hay pulsoxímetros que muestran la amplitud de pulso como una barrita que sube, pero los pulsoxímetros modernos realmente ofrecen una curva y esa curva se llama pletismografía de la pulsoximetría o pletismografía de pulso. Y eso nosotros valoramos la amplitud y la forma para determinar vía el pulsoxímetro que también está la condición hemodinámica del paciente. Aquí se ven diferentes ejemplos en vasoconstricción y vasodilatación. Como se ven en amplitud diferente, no sé si lo notan, en ambos casos. Miren la normal que describe una curva dicrota con una pequeña escotadura aquí. Ven, una pequeña muesca. Aparte de la onda de pulso, que es visible y de lo que se valora la calidad, o sea, se valora cualitativamente, se valora la pulsoximetría y también se valora un numerito un valor que la mayoría de los pulsoxímetros modernos lo dan, que es el de índice de perfusión. Entonces, ¿qué utilidad clínica tiene? Detecta hipoxemia de forma precoz antes de que se presente cianosis. Eso es un poquito cuestionable, ¿de acuerdo? Porque de hecho la pulsoximetría tiene un retraso de unos segundos antes de que, o sea, el paciente puede bajar drásticamente de 99% de saturación de oxígeno a 80% de saturación de oxígeno. Y tú vas a notar algunos segundos, como medio segundo o 1 minuto o 2 minutos después de que ocurra ese descenso en la saturación de oxígeno. Y lo que le mencioné es que no descifra directamente hipoxemia, sino el porcentaje de hemoglobina que está con oxígeno. Forma parte de la monitorización estándar en anestesia, recuperación posanestésica y cuidados críticos y permite valorar la respuesta al oxígeno suplementario y la eficacia de la ventilación. Sirve para el ajuste de la FiO2 en pacientes bajo anestesia o ventilación mecánica. Eso es importante, ¿de acuerdo? Aunque no es la vía más útil, el recurso más útil para valorar oxigenación, es suficiente, tiene suficiente disponibilidad, es suficientemente barato, es suficientemente portátil y es no invasivo para que se considere, ¿de acuerdo? Para que se considere en la mayoría de los casos. Obviamente una gasometría arterial ofrece más información y más precisa, pero la pulsoximetría está bien. Con relación a esto, a la FiO2, nosotros en cuidado crítico y en anestesia, en pacientes con síndrome de estrés respiratorio, nosotros utilizamos un parámetro muchas veces que es el de SAFI para determinar el grado de distrés respiratorio. Y en el SAFI, es la relación en el PAFI, perdón, es la relación entre la presión parcial de oxígeno, que se mide por gasometría, y la fracción inspirada de oxígeno. O sea, ¿qué tanto del porcentaje de oxígeno que le estamos mandando al paciente durante la inspiración, qué tanto aumenta la concentración de oxígeno en sangre? Pero si no se cuenta con gasometría arterial, porque obviamente la presión parcial de oxígeno se consigue por gasometría arterial, hay otra opción que es utilizar la SAFI, que no tiene tanta precisión, pero que se puede utilizar. Y la SAFI se hace con la saturación de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno que le estamos mandando al paciente. Entonces, limitaciones y fuentes de error, es lo que le decía. La disminución de la perfusión, el artefacto de movimiento, la pulsación venosa, el bajo nivel de saturación de oxígeno, la presencia de tintes intravasculares como azul de metilino y los esmaltes de uña pueden arrojar valores positivos, valores falso positivo o falso negativo. Luego, dentro de las pruebas dentro de los recursos de monitorización, nosotros tenemos capnografía. Se dice capnografía, pero realmente nosotros siempre registramos capnometría y capnografía. Capnometría se refiere a la concentración de O2 expirado. La concentración que tiene de CO2 la expiración. Y capnografía es este gráfico que ustedes ven aquí, que se dibuja a partir de la variación en el ciclo respiratorio de esos niveles de CO2 expirado. Tenemos esta fase,
bueno, se divide en 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Y 2 ángulos, un ángulo alfa y un ángulo beta. Entonces, la primera fase de la capnografía corresponde a la primera parte de la expiración. Obviamente no se ve un aumento en la concentración de CO2 porque esa primera parte de aire expirado proviene del espacio muerto donde no hay intercambio gaseoso, por lo tanto no hay aumento del CO2 expirado. Luego aquí en la fase 1 empieza la expiración. Se trata de la primera fase de la expiración, donde hay un ascenso, donde el sensor de CO2 que está que se coloca, por ejemplo, a nivel de una cánula nasal o a nivel de un tubo endotraqueal o a nivel de una mascarilla facial. Ese sensor de CO2 está captando cómo sube el CO2 que el paciente está expirando. ¿De acuerdo? Luego viene la tercera fase, que corresponde a la ventilación alveolar, es decir, el CO2 expirado que viene de los alveolos, de las zonas más distales. Y tiene una pequeña pendiente aumentando a medida que más alveolos se van uniendo a la expiración. Y por último tiene esta fase, la fase 4, que corresponde a el descenso brusco y rápido de los niveles de CO2 expirados. Y eso corresponde obviamente a la inspiración. Entonces, estos ángulos también nos hablan mucho. Bien, el ángulo beta corresponde al cambio de expiración a inspiración, la inversión del ciclo respiratorio. Y esto corresponde a qué tan rápido se pasa de ese espacio muerto, de esa expiración inicial a esa expiración que proviene del CO2 de los alveolos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este ángulo se hace un poquito más obtuso y tanto la fase 1 se mezcla con la fase 2, la fase 2 se mezcla con la fase 3, aparenta como si fuera esto, una aleta de pescado. Ahí no se distingue. Primero hay un retraso en la expiración. ¿De acuerdo? Hay un retraso de expiración y no se distingue entre la expiración inicial y la meseta expiratoria de la ventilación alveolar. Y eso corresponde a un patrón obstructivo. Es decir, por capnomegrafía se puede distinguir fácil un trastorno, un patrón obstructivo. ¿Y esto a qué correspondería? Aquí se ve en la meseta de expiración alveolar, se ve una pequeña muestra. Y eso corresponde, por ejemplo, a una inspiración breve y débil a mitad de una fase expiratoria. Eso puede ser, por ejemplo, si se trata de un paciente que está en ventilación espontánea, ¿verdad? Que está en ventilación mecánica, en un modo de ventilación controlada, donde el ventilador es quien manda y ordena las fases del ciclo respiratorio. Ese paciente está haciendo una por su cuenta, una inspiración por su cuenta. Y aquí hay un descenso paulatino, ¿de acuerdo? Eso puede ser una disminución en la ventilación, como por ejemplo un paciente que tiene cierto patrón, como por ejemplo patrón de Kussmaul, o un paciente que tiene que está cayendo en una parálisis neuromuscular inducida por un bloqueador neuromuscular, de lo que nosotros utilizamos durante cirugía. Y obviamente si, por ejemplo, desaparece si hay una curva bien dibujada, normal, seguida de una ausencia, un silencio, significa que el paciente no está expirando. Y eso puede ser desde un paro cardiorrespiratorio hasta una desconexión del sistema de ventilación, del sistema respiratorio. Entonces, la capnografía da mucha información. Luego, la capnometría ya es el valor numérico. Ustedes saben que el CO2 expirado va de un rango de 40 más o menos 5, de 35 a 45 milímetros de mercurio. La capnografía es importante en anestesia, en cuidados intensivos, en emergencia, en medicina general, en emergencias extrahospitalarias, porque la capnografía y la capnometría son actualmente el estándar de oro para confirmar que un paciente tiene una intubación orotraqueal. Entonces, hay causas
que llevan a variación de la presión parcial de dióxido de carbono al final de la expiración, o sea, causa que hace que varíe el CO2 expirado. Primero están las causas que aumentan el CO2 expirado y luego están las causas que disminuyen el CO2 expirado. Un comentario. El CO2 expirado, como se registra aquí por capnografía y capnometría, es un valor, o sea, es un parámetro directo que te dice cómo está el intercambio gaseoso y cómo está la ventilación. ¿Ok? Pero también te dice indirectamente qué tanto CO2 se está produciendo en el sistema, en el cuerpo del paciente, y qué tan eficaz está en el transporte de ese CO2 desde los tejidos periféricos, porque saben que el CO2 se produce a partir del metabolismo energético celular. Y el transporte de ese CO2 desde los tejidos periféricos hacia los pulmones. O sea, te mide indirectamente eso. Por lo tanto, en un caso donde, en situaciones donde haya aumento de la producción de CO2, como en convulsiones, hipertermia maligna, aumento del metabolismo basal, fiebre, tirotoxicosis, aumento del gasto cardíaco, aumenta lo que es el CO2 expirado. Y tú lo ves en la gráfica, se ve como que estas ondas se hacen mucho más largas, mucho más altas. Y obviamente aquí está la administración de bicarbonato, porque ustedes saben que bicarbonato es una de las formas en que se transporta CO2 en la sangre. El CO2 se transporta en la sangre de tres formas. Libre en la sangre, representando el valor que uno mide cuando mide presión parcial de CO2 por gasometría arterial, unido a hemoglobina, una pequeña parte, y la mayor parte en la forma de bicarbonato, con una reacción que ustedes están cansados de ver desde bioquímica, que está regulada o está catalizada por la nitrasa carbónica. Luego, disminución de la ventilación alveolar. La hipoventilación hace que se acumule CO2 en el sistema. La disminución de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia respiratoria hace que se acumule CO2 en el sistema. Por lo tanto, va a aumentar el CO2 expirado. Tenemos hipoventilación, depresión del centro respiratorio, parálisis muscular parcial, trastorno neuromuscular, anestesia raquídea alta y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego están las causas de aumento de CO2, el mal funcionamiento del equipo. La mayoría de los circuitos de anestesia que nosotros utilizamos permiten cierto grado de reinhalación. Es decir, parte del aire que expira el paciente no se neutraliza, no va por afuera de la habitación o de la sala de cirugía, sino que se queda dentro del circuito respiratorio y el paciente lo reinhala. Eso es una medida que nosotros utilizamos para ahorrar anestésicos y también para controlar la concentración de CO2 en sangre. Agotamiento del absorbente de CO2. Parte del CO2 que el paciente expira es neutralizado por un absorbente. La máquina de anestesia, todas las máquinas de anestesia, no importa lo viejas que sean, tienen un canister, que es como un vaso grande que está conectado al circuito respiratorio y puede tener diferentes compuestos que funcionan neutralizando el CO2, como la cal sodada. Fuga en el circuito de respirador y válvula inspiratoria o expiratoria defectuosa. Y luego están los factores que disminuyen el CO2 expirado. Por ejemplo, la disminución de producción de CO2 y el aporte a los pulmones, como hay, por ejemplo, en hipotensión arterial, que se reduce el transporte desde la periferia hacia los pulmones, la hemorragia, la embolia pulmonar, la parada cardíaca, la hipoperfusión pulmonar y la hipotermia. Luego está el aumento de la ventilación alveolar. A contraste de lo anterior, de la hipoventilación, la hiperventilación, el aumento de la frecuencia respiratoria disminuye drásticamente el CO2 expirado. Mal funcionamiento del equipo, desconexión del respirador, intubación esofágica, obstrucción completa de la vía respiratoria, problemas en la obtención de la muestra y fuga alrededor del manguito del tubo endotraqueal. Bien, entonces hemos visto dos pruebas. Sí, bueno, hemos visto la parte de la semiología por inspección, palpación, auscultación. Vimos pulsioximetría y vimos capnografía, capnometría.
Luego tenemos otra prueba funcional, que es la espirometría, que es una de las pruebas de función pulmonar. Los pulmones, ustedes saben que son dos órganos cuya función principal es el intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? El captar oxígeno del ambiente y eliminar el CO2 producto del metabolismo celular. Esa es la función de los pulmones. Y para eso utiliza un vehículo que es el aire ambiental o el aire médico, si es uno que se lo está poniendo. Entonces, las pruebas de función pulmonar vienen dadas por la medición de los flujos, que es la determinación de la función de ventilación, y la concentración de los gases arteriales de CO2 y oxígeno, que es la determinación de la capacidad de intercambio que tienen los pulmones. Entonces, la primera prueba que vemos de función pulmonar es la que respecta a la ventilación, la espirometría. Ustedes conocen este gráfico desde fisiología, ¿verdad? Que habla de los volúmenes y capacidades. Tenemos esto aquí, que es el volumen tidal o volumen corriente, que es el volumen de aire que intercambia los pulmones, o sea, que se inspira y se expira de forma inconsciente, en un estado de tranquilidad, en un estado basal, por así decirlo. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen que se suma al volumen corriente cuando la persona hace una inspiración forzada, lo más que pueda. Y tenemos el volumen de reserva expiratorio, lo opuesto, cuando el paciente exhala la mayor cantidad de aire que pueda. Y luego tenemos algo aquí que no se mide por espirometría, porque es una cantidad de aire que no participa en el intercambio, o sea, que siempre está ahí, que no se migra, y es el volumen residual. Y a partir de esos volúmenes nosotros tenemos diferentes capacidades: la capacidad pulmonar total, la capacidad de reserva inspiratoria, la capacidad de reserva expiratoria, ¿de acuerdo? La capacidad vital. Bien, entonces la espirometría es un estudio que de alguna forma mide esos volúmenes. El reporte de espirometría, los parámetros más importantes que describen. Una pregunta, ustedes me están oyendo, ¿verdad? Sí, Claro. Ya. La espirometría simple. Los parámetros más importantes son la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en un segundo. ¿De acuerdo? La espirometría se hace como prueba, como una de las pruebas que se indica, bueno, creo que ustedes la vieron en el tema pasado, una de las pruebas que se le indican a los pacientes cuando se va a someter a cirugía y cumple con ciertas condiciones. Por ejemplo, si es una cirugía mayor, si es un paciente con alguna neumopatía conocida, si es un paciente con tabaquismo de larga data, si es un paciente que se prevé que estará en ventilación mecánica durante mucho tiempo, en ventilación invasiva, entonces siempre se le pide una espirometría. Pero también intraoperatorio, o sea, transoperatorio, se realiza registro de la ventilación. Se hace la misma estación de trabajo de anestesia, la misma máquina de anestesia, y prácticamente todos los ventiladores modernos tienen alguna capacidad, alguna característica para medir flujo de aire. Entonces, la espirometría simple es útil si hay cambios recientes en los síntomas, si hay una historia poco clara de salud pulmonar o si se trata de una cirugía pulmonar planificada. Como ustedes ven aquí, hay volúmenes, por ejemplo, el volumen residual no se mide por espirometría simple. ¿De acuerdo? Y si no se mide el volumen residual por espirometría simple, tú no puedes medir de forma precisa las capacidades que incluyan el volumen residual. Y es por eso que existen pruebas específicas como la pletismografía o la capacidad de dilución de CO2. Entonces, esas indican de forma de diagnóstico o severidad no clara. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, para determinar con exactitud un trastorno de tipo restrictivo, la espirometría simple a lo mucho que llega es a sugerir un patrón restrictivo. Pero para tú
Con lo trastorno obstructivo, la espirometría es Dios. O sea, la espirometría te da el diagnóstico preciso, la gravedad, te puede hablar inclusive de edad pulmonar, te puede comparar ese paciente con el estado que tendría ese paciente si no hubiera fumado o si no tuviera el trastorno obstructivo. Para el trastorno obstructivo, la espirometría es lo mejor. Pero para trastornos restrictivos sí se requieren pruebas especializadas, como estas que están aquí. Entonces, la espirometría, el reporte de la espirometría se hace, primero tú tienes una tablita, la tabla con valores numéricos. Son, primero, el resultado miren, se miden esos dos parámetros. Bueno, déjenme. Ok. Se miden esos dos parámetros, ¿verdad? Hay otros parámetros como la presión, como el flujo pico. Hay otros parámetros como el flujo pico. ¿De acuerdo? Y una relación entre el flujo expiratorio forzado y la capacidad vital forzada, que se conoce como índice de Tiffenot. Índice de Tiffenot. Entonces, esos son los parámetros que registra la espirometría en valor numérico. ¿De acuerdo? Entonces se reportan en diferentes columnas la mejor prueba que dio el paciente durante la realización, el mejor valor que dio el paciente. Se reporta el valor predicho para ese paciente, o sea, el valor que debería tener ese paciente de acuerdo a su edad, sexo, raza, estatura y peso. Y si fuma o no fuma. Porque esto es otra cosa que tienen que saber, como hay muchísima variación en cuanto a los valores de flujo de aire, de volumen, etcétera. Porque obviamente nosotros tenemos tórax diferente, tamaño diferente, tan la diferencia entre hombre y mujer, etcétera. Entonces, para eso lo que hacen los neumólogos realmente es que hacen normogramas. O sea, ellos estudian cientos y cientos y cientos y cientos de pacientes normales y anormales, y ellos registran lo que son sus valores espirométricos. Y cuando un paciente se lo hace, entonces se comparan los valores de ese paciente junto con la fracción de la población que tiene características similares de sexo, edad, talla, peso, etc. Entonces, en una columna te pone el reporte de espirometría, en una columna te pone el valor que dio el paciente. En otra columna te pone el valor predicho de acuerdo al normograma, de acuerdo a los valores que tienen personas con similares características. Te pone el porcentaje de variación por encima o por debajo del valor predicho que tiene ese paciente. Y luego te pone los mismos valores repetidos después de una prueba de broncodilatación. Y así se reporta numéricamente una espirometría. Pero también se reporta gráficamente con estas gráficas. Una gráfica de volumen-tiempo y una gráfica de flujo-volumen. Bien, en la gráfica volumen-tiempo, en el eje de X se registra el tiempo y en el eje de Y se registra el volumen. Como les mencioné ahorita, volumen expiratorio forzado en un segundo. Tenemos esta línea aquí que lo divide. Y aquí nosotros podemos comparar un paciente obstruido donde se ve que a un segundo, si lo comparan con un paciente sano o con un paciente restrictivo, se ven que a un segundo el volumen que expira ese paciente es mucho menor. Porque por definición en un trastorno obstructivo hay reducción de la capacidad o de la velocidad de expiración porque hay una obstrucción. Creo que Albert. Creo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la curva de la normalidad. Este es un paciente restrictivo y ese es un paciente con trastorno obstructivo. Luego se reporta también la curva flujo-volumen. Bien, aquí se ve un paciente obstructivo, aquí se ve un paciente restrictivo y un paciente normal. Entonces, aquí está más o menos la explicación. En azul, enfermedad pulmonar obstructiva, EPOC.
Asma, flujo expiratorio forzado en un segundo muy reducido. Se alcanza lentamente un patrón clásico obstructivo, que es ese que está aquí. En rojo, enfermedad pulmonar restrictiva. Un ejemplo podría ser fibrosis pulmonar, pero hay muchas. Flujo expiratorio forzado en un segundo reducido, pero proporcionalmente al flujo, a la capacidad vital forzada. Que eso es lo que pasa en los restrictivos. En los restrictivos, el flujo expiratorio forzado también se reduce, pero se reduce proporcionalmente a la capacidad vital forzada. En el EPOC, la capacidad vital forzada se puede mantener normal, pero el flujo expiratorio forzado baja. Por lo tanto, la relación entre flujo expiratorio forzado y capacidad vital forzada está normal en la enfermedad restrictiva, pero está disminuida en la enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces, en la línea verde corresponde a la normalidad. Y aquí se ve en la otra, la curva de flujo-volumen. Hay otro parámetro, aparte de lo más importante son esos dos, capacidad vital forzada y flujo expiratorio forzado, en un segundo. Eso es lo más importante. Pero también se mide flujo expiratorio 25-75, que es el flujo expiratorio entre el 25 y el 75% de la capacidad vital forzada, y también se mide flujo expiratorio pico, o PEF. Bueno, entonces, en el trastorno obstructivo se ve un pico de flujo expiratorio bajo, un PEF bajito, descenso cóncavo del flujo, que es típico de trastorno obstructivo. En rojo se ve pico de flujo reducido, pero la curva se mantiene de forma normal. Y en el volumen total expirado, la capacidad vital forzada está disminuida. En verde, normal. Triángulo simétrico, que es la curva típica de un paciente normal. Entonces, resumen diagnóstico de un reporte espirométrico, que eso es valorable tanto en quirófano como en el reporte espirométrico simple que uno le indica a los pacientes que van a neumología. La curva que mencionamos ahorita, el tipo de trastorno, aquí se ve. En obstructivo, el flujo expiratorio forzado está disminuido. La capacidad vital forzada no sufre mucho cambio, pero en el índice de TIFNO o relación flujo expiratorio forzado y capacidad vital forzada está disminuido. Lo normal es que esté entre 70 y 80%. Si está reducido, eso es diagnóstico definitivo de un trastorno obstructivo. Si el paciente responde a inhalatorios, entonces asma, porque la obstrucción en el asma es reversible. Si el paciente no responde a broncodilatadores, entonces es EPOC. Entonces, el volumen total está normal o inclusive puede estar aumentado, porque de hecho en el EPOC y en el asma, el problema a la expiración tiene como resultado que los pacientes sufran atrapamiento de aire, y eso se ve semiológicamente con el timpanismo, la percusión, o se ve radiográficamente con espacios con luminiscencia de los campos pulmonares. Entonces, restrictiva. Hay un descenso en el flujo expiratorio forzado, pero también hay un descenso en la capacidad vital forzada. Entonces, bajan proporcionalmente, por lo que el índice de TIFNO se encuentra normal o aumentado, pero el volumen total está reducido. Es un paciente con restricción a la inspiración que no consigue alcanzar altos volúmenes, retener altos volúmenes o almacenar alto volumen de aire. Entonces, en normal no hay descenso del flujo expiratorio forzado, no hay descenso de la capacidad vital forzada. El índice se encuentra normal entre 70% y 80% y el volumen total está normal. Entonces, ya en ventilación mecánica también se miden otros parámetros. Se mide pico, se mide plató de un flujo expiratorio, se mide la resistencia de la vía aérea, se mide la presión al final de la expiración, y se mide a partir de esas mediciones se puede conseguir la complianza, la presión de complacencia alveolar o la presión de conducción o la driving pressure. Aquí se ve el mismo gráfico y se ve otro gráfico que es de inspiración, donde se combina inspiración-expiración. Y este es un gráfico que, por ejemplo, se asemeja mucho a lo que se veían en fisiología respiratoria, cuando ustedes vieron los ejemplos de histeresis, en el que los volúmenes y presiones no se ven ni se comportan igual durante la expiración
y la inspiración, o sea, no son recíprocos, tienen una curva, la curva de inspiración es diferente a la curva de expiración. Y aquí se ve un error, una normalidad, como un liqueo. Bien, ya por último, el intercambio gaseoso. La última prueba funcional que corresponde a la propiedad o función del pulmón de intercambio gaseoso. Vimos que había una forma no invasiva, que era la pulsosimetría de pulso, la oximetría de pulso, pero que no te daba datos real sobre la concentración de O2 en sangre. Pero tenemos los gases arteriales. Se indican en enfermedad moderada o severa, se indican en pacientes con riesgo de ventilación mecánica postoperatoria y se indican en cirugías mayores. Yo no incluiría ahí abdomen, realmente, probablemente ni columna, pero sí tórax, corazón y obviamente neurocirugía. Entonces, en gasometría arterial, ¿qué se mide? ¿Cuáles son los parámetros que se miden? Se mide pH, se mide concentración de oxígeno y de CO2 en la forma de presión parcial, se mide bicarbonato y se mide hemoglobina y hematócrito. Saludos. Y se mide también lo que es los electrolitos más importantes. Porque ustedes saben que los trastornos ácido-base realmente en el fondo son trastornos hidroelectrolíticos. O sea, la mejor teoría para explicar los trastornos ácido-base es el abordaje físico-químico o abordaje físico-químico de Stewart, que lo que busca es determinar, lo que busca es ver de forma más fina el trastorno, considerando que siempre se debe cumplir lo que es la electroneutralidad. Es decir, porque por ejemplo, si ustedes conocen los trastornos de ácido base, tú tienes el bicarbonato, ¿verdad? Cuando tú dices, no, hay una alcalosis metabólica, es por aumento de bicarbonato. ¿De acuerdo? Y si tú dices, no, hay una acidosis respiratoria, es por aumento del CO2, pero no directamente el CO2, sino porque el CO2 se convierte en ácido carbónico y entonces eso tiene como es ácido, libera hidrogeniones, y los hidrogeniones, ¿qué son? Es un ion con carga positiva. El bicarbonato es un ion con carga negativa. Entonces, si aumenta el bicarbonato, es cierto, hay una alcalosis, si hay un pH por encima de 7.4 y hay un aumento del bicarbonato, tú dices, bueno, es una alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? Pero eso para que se cumpla el principio de electroneutralidad, debe estar acompañado de un aumento de una carga negativa. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, cloro, para que se conserve el principio de electroneutralidad, porque los pacientes con desequilibrio ácido base no andan por ahí con carga eléctrica dando corriente. Entonces, miren, con esto terminamos, ¿de acuerdo? Hay otras pruebas, hay otros registros que se hacen en anestesia, tanto pre como trans, como la impedancia pulmonar, que es un estudio más especializado, o registros, monitorización que son más simples, como la pletismografía, o sea, los cambios en la ventilación medidas por el EKG. Es una forma de tú no estás mirando el paciente, solamente el monitor, y el monitor registra a partir de los electrodos un cambio, o sea, un cambio en el volumen, que es la inspiración, obviamente. Y hay más. Pero estos son lo que ustedes tienen que estudiar, lo que su profesor quiere que ustedes estudien y que van para examen. Pero bueno, entonces la semana que viene nos vemos con otros tipos de monitoreo. Monitorización de bloqueo neuromuscular, monitorización neurológica, monitorización cardíaca. ¿Y cuál más yo dije? Se durmieron. No, estamos aquí. Bueno, ustedes lo anotaron, ¿verdad? Y nos vemos con el tema de URPA, de unidad de recuperación posanestésica, ¿de acuerdo? Está bien. Que se lo van a dar gracias. ustedes conmigo. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Entonces pasen buenas noches. Hasta entonces.